Amigos, bienvenidos a USA en Español. Generales ucranianos traicionan a su presidente y son descubiertos a última hora de estar trabajando para Vladimir Putin. Quédense hasta el final del video para que conozcan todos los detalles de lo que está ocurriendo en esta guerra entre Rusia y Ucrania, donde algunos soldados rusos incluso se niegan a seguir peleando y comienzan a retirarse de territorio ucraniano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha descubierto a generales ucranianos que se encuentran trabajando en este momento para Vladimir Putin, que han estado infiltrados dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Recordemos, la Federación Rusa es un país con mucho poder que a lo largo de los años, estamos muy seguros, ha infiltrado personas dentro del gobierno de Ucrania. También tuvo que haber infiltrado personas dentro de las Fuerzas Armadas de ese país, como es el caso de estos generales que a última hora han sido descubiertos por parte del gobierno de Ucrania de traicionar a su patria, de traicionar a su país y de trabajar en este momento para la Federación Rusa. El presidente Volodymyr Zelensky dijo que ha destituido oficialmente a dos altos generales ucranianos llamándolos antihéroes en un discurso nocturno publicado en las redes sociales el día jueves por la noche para darle información a su pueblo acerca del estado de la guerra, pero también de este descubrimiento que ha llenado de asombro a muchas personas dentro de Ucrania que se solidarizan todos los días con sus fuerzas armadas y que no esperaban encontrar traidores dentro de sus filas. Pero fíjense lo siguiente, tenemos que entender algo. Vladimir Putin no inició esta guerra de un día para otro. Vladimir Putin venía planeando esta operación militar durante años. Recuerden que ha sido un anhelo por parte de la Federación Rusa desde hace mucho tiempo volver a recuperar los territorios de la antigua Unión Soviética. Ya en el año 2014, recordemos que Putin se metió en Ucrania y se robó, porque hay que llamar las cosas por su nombre, se robó el territorio de Crimea. Es decir, ha tenido bastante tiempo para poder infiltrar a personas dentro del ejército ucraniano, también dentro del gobierno de ese país. Incluso, recuerden ustedes que cuando comenzó esta guerra y hubo las primeras negociaciones en Bielorrusia, hubo denuncias de que algunos negociadores por la parte ucraniana también habían sido descubiertos como estar trabajando para el enemigo, de estar trabajando para Vladimir Putin y de ser simplemente unos traidores de su país que habían sido infiltrados por parte de Rusia. Hoy se tomó otra decisión con respecto a los antihéroes que existen en este país, así lo dijo el presidente Volodymyr Zelensky. Ahora no tengo tiempo para tratar con todos los traidores, pero poco a poco todos serán castigados, así lo afirmó el presidente de Ucrania. Y yo tengo que decir lo siguiente, apoyo las palabras del presidente de Ucrania en este momento. Tenemos que tener un discurso bastante fuerte, bastante sólido, para hacerle entender a las personas que el pueblo ucraniano tiene que estar unido en este momento. No pueden haber personas dentro de Ucrania que se quieran poner del lado del agresor, del lado del invasor, del lado de la persona que quiere quitarle y robarle justamente su territorio. Sabemos que dentro de Ucrania hay muchas personas que son prorrusos, hay muchas personas que le gustaría pertenecer a Rusia, pero lo que estas personas deberían hacer es mudarse para dentro de la Federación Rusa y no querer traicionar a un país que los ha albergado durante mucho tiempo, no querer traicionar y entregarle un país simplemente a una potencia enemiga. El pueblo ucraniano se encuentra unido y yo creo que estos son simplemente casos puntuales de algunas personas que se han dejado envenenar su mente para lamentablemente agredir a su propio pueblo ucraniano en favor de una persona que lamentablemente, en mi humilde opinión, debería ser juzgado como criminal de guerra por la Corte Penal Internacional. Los generales son el ex jefe del Departamento Principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania, el señor Naumov Andriy, y el ex jefe de la Oficina de Servicio de Seguridad de Ucrania de la región de Kherson, el señor Krivorushko Sherkin.
han sido despojados de sus rangos en este momento, han sido destituidos de los altos cargos que ellos ostentaban dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora van a tener que rendirle justamente cuentas a la justicia de su país por los actos de traición que han cometido en contra de su propio pueblo y en contra del gobierno y su comandante en jefe en este momento. Aquellos militares entre los oficiales superiores que no han decidido dónde está su patria, que violan el juramento militar de lealtad al pueblo ucraniano con respecto a la protección de nuestro país, su libertad e independencia inevitablemente serán privados de altos rangos militares. Los generales al azar no pertenecen aquí, así lo dijo de una manera categórica el presidente de Ucrania en esta alocución que la noche de ayer le dio a su pueblo para dar a conocer justamente el hallazgo de estas traiciones que se han encontrado dentro de las filas del ejército ucraniano y que lamentablemente han afectado a su país de una manera bastante importante. Por otra parte, amigos, el colmo de la vergüenza comienza a ocurrir dentro de Ucrania por parte del ejército ruso, y es que las Fuerzas Armadas de Rusia confiscaron el día jueves 14 toneladas de ayuda humanitaria de los autobuses con destino a Melitopol, una ciudad que se encuentra al sur de Ucrania. Así lo aseguró la ministra ucraniana de Reintegración de los territorios temporalmente ocupados por las Fuerzas Armadas de Rusia. Recuerden ustedes que se ha denunciado durante las últimas semanas que Rusia se queda sin equipamiento militar, pero también se queda sin suministros, también se está quedando sin alimentos porque la Federación Rusa ni siquiera es capaz de volver a entregarle estos recursos a las Fuerzas Armadas para que sigan luchando y ocupando el territorio ucraniano. Pues ahora en este momento las Fuerzas Armadas de Rusia han tomado la decisión de robarse también la ayuda humanitaria que los países de manera solidaria alrededor del mundo han enviado a Ucrania para ayudar al pueblo ucraniano, no para ayudar a los invasores, no para ayudar a los agresores. Pero como las Fuerzas Armadas de Rusia ni siquiera tienen comida en este momento para poder alimentarse dentro de Ucrania, resulta que ahora han acudido al robo de la ayuda humanitaria para poder reabastecer a sus tropas y puedan seguir luchando en esta invasión ilegal que la ambición de Vladimir Putin lamentablemente ha llevado a cabo y que tiene en operación poco más de un mes. Estamos negociando para que los autobuses sean devueltos con la ayuda militar y la ayuda humanitaria, para que los residentes de Melitopol evacúen mañana usando también estos mismos autobuses. Así lo dijo la ministra ucraniana, también para dar a conocer al pueblo de Ucrania lo que está ocurriendo en ese país y la bajeza en la que ha caído el propio ejército ruso de tener que llevarse, y robar la ayuda humanitaria que fue destinada al pueblo ucraniano. Por otra parte, también las fuerzas rusas se han retirado de Chernobyl, el sitio del peor desastre nuclear del mundo, así lo dijo el jueves la empresa estatal que supervisa las plantas de energía nuclear en Ucrania. Fíjense lo que está pasando con respecto a esto y lo grave de la situación. Las Fuerzas Armadas de Rusia tomaron la planta nuclear de Chernobyl. Se metieron en la planta, se apoderaron de ella, sacaron a un montón de personas ucranianas que eran los que estaban acostumbrados a manejar esta planta durante muchos años y ahora resulta que les quedó grande. No pudieron manejar la planta nuclear de Chernobyl. Incluso se habla de serias consecuencias y radiaciones que algunas tropas rusas han tenido por el mal manejo que le dieron a esa planta durante algunos días. Se confirmó que los ocupantes rusos que tomaron la central nuclear de Chernobyl y otras instalaciones de la zona de exclusión marcharon en dos columnas hacia la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Así lo dijo justamente en un comunicado la empresa que se encargaba justamente del manejo de esta planta. Las tropas rusas se fueron y abandonaron también de manera irresponsable y dejaron al azar la suerte de esta planta nuclear, que por cierto, como dije anteriormente, ocurrió el peor desastre nuclear en la historia de la humanidad hace algunos años.
El director de la planta de energía nuclear de Chernobyl dijo que era imposible determinar el grado de radiación al que estuvieron expuestos las tropas rusas mientras ocuparon esa parte del territorio y específicamente la planta nuclear. Esto es lo que hace Vladimir Putin, enviar de manera irresponsable, sin pensar, sin anticipar las consecuencias a un montón de jóvenes que lo que hacen es cumplir orden y resultan que ahora han sufrido incluso radiaciones nucleares que pudieran traer consecuencias inimaginables. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a User Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.